Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. De verdad, Masters, que no lo puedo creer y estoy con la emoción al máximo después de haber visto un par de veces el capítulo 3 de The Mandalorian, que debo decir es fantástico y que nos ha dejado a muchos con la boca abierta con las cosas que vimos ahí. La trama pues está resultando divertida, llena de acción y de misterios, y creo que definitivamente Jon Favreau le dio al clavo en lo que queríamos ver la gran mayoría de los fans de la saga. Y este capítulo 3 titulado El Pecado lo vuelve a demostrar manteniéndose en un gran nivel en todos los aspectos, como también lo estuvieron los capítulos 2 y el 1. Así que aquí analizaremos todo lo que nos dejó este tercer episodio de la serie del Mandalorian, así que a partir de aquí debo advertirles que hablaremos de spoilers de este tercer capítulo para que tengan mucho cuidado si aún no lo han visto. Y claro, no se olviden estar suscritos al canal y tener activada la campanita para que no se pierda nada de esta serie y de este fin de año con sabor Star Wars. Ok, en términos generales, mi opinión de este episodio de nuevo es bastante buena, Masters. El capítulo tiene de todo y también se nos explican muy bien las tres facciones en las que está envuelta toda la trama. Por un lado, los cazarrecompensas, los Mandalorian y también los restos imperiales. Y este episodio particularmente ya comenzó a tirarnos algunos adelantos de lo que podemos esperar en el futuro de la serie. Y sobre todo es un capítulo que está lleno de lore, de esa carnita de contenido muy rico en historia de Star Wars. Porque aprendimos aquí mucho más de estas tres organizaciones y de todo lo que está sucediendo en la galaxia tras esos 5 años después del regreso del Jedi. Y por si fuera poco, tuvimos una profunda demostración de quiénes en verdad son los mandalorianos como un gran clan. Pero por otro lado, también creo que hay un brillante trabajo atrás del Mandalorian, no solo con la historia de Star Wars, sino también con su lenguaje cinematográfico. Aquí pues se conjugan muy bien el conocimiento de Dave Filoni, la gran experiencia y la visión de Jon Favreau y la ejecución de todo en la cámara por la directora Deborah Chow, de quien, ojo, hay que seguirle la pista porque ella dirigirá el 7º episodio de esta temporada 1, justo un día antes del estreno de The Rise of Skywalker, y de igual forma ella dirigirá todos los episodios de la serie de Obi-Wan. El trabajo pues, como les digo, se nota en diferentes momentos, Masters, como por ejemplo en un inicio algunas tomas están contadas desde la perspectiva del bebé Yoda antes de ser entregado, y vemos ahí planos contrapicados que hacen que las figuras luzcan más grande y que todo pues se note más desde la perspectiva de este indefenso niño. Pero también el manejo de la cámara y el montaje se nota porque vemos que con algunos simples movimientos hay tensión y emociones en un Mando que no le vemos su rostro. Vaya, lo mágico del asunto es que empatizamos con su decisión de entregar o no al niño. Y esto es bastante notorio cuando se sube a su nave para ir a rescatarlo, al momento mismo de que ya no está la bolita con la que jugaba el bebé. O también, claro, cuando ve la cuna del bebé en el basurero imperial. Con estas pinceladas pues nos damos cuenta que el Mando sí es humano y que sí tiene un conflicto emocional a flor de piel. Además, claro, no puedo dejar de mencionar el gran manejo de la luz no solo en las escenas de acción, ya que también de una forma muy sutil pasamos todo un día en ese planeta donde están los mandalorianos, el imperio y el gremio de cazarrecompensas. Esto es un gran símbolo porque empezamos de mañana y terminamos de noche, como si el ciclo de redención del Mando de cortar con todas esas cadenas comenzase en un principio del día al entregar al niño y finalizara al cometer su pecado contra los imperiales y su gremio, pero al mismo tiempo en una batalla reforjando su alianza con su tribu mandaloriana. Pero el Mandalorian está tan bien escrito por Jon Favreau que cada episodio nos ha entregado épicas frases que estoy seguro que se volverán icónicas, como tuvimos ya antes el "yo he hablado de Quill" en los episodios pasados, o también el gracioso "Zuka Zuka" de los yaguas al pedir el huevo. Ahora pues, con una sola frase aquí, nos definen todo ese camino al puro estilo de los samuráis que siguen la raza de guerreros que son los mandalorianos. Y esto al decirnos, este es el camino. Esta frase pues la repiten todos al unísono como un código interno que los une y los hace más fuertes. Esto pues con pocas palabras se vuelve algo demoledor en la narrativa y hace que el espectador entienda muy rápido el nivel de compromiso de esta raza de guerreros acorazados. Todos pues son humanos de carne y hueso que tienen emociones, y literalmente aquí se nos dice que su mejor ventaja es que estén unidos porque así los mandalorianos son más fuertes. Algo pues que es la lección de este episodio porque así termina pasando al final. Y bueno, ¿qué decir de las varias docenas de referencias y easter eggs de este episodio 3, Masters? Las cuales claro abordaremos con
con lujo de detalle en nuestro video de mañana, unas que están muy bien entrelazadas al todo de la historia de la saga, ya que debo decir que hay unas tan pero tan buenas que hasta la caja fuerte redonda que el cliente le entrega al Mandalorian para pagarle el Beskar por llevar al niño es justo una referencia a un gran meme de Star Wars con el famosísimo Willrow Hood del Imperio Contraataca, el cual, si lo recuerdan, es una de las personas que huyó en la Ciudad de las Nubes cargando lo que siempre supusimos era un extractor de jugos o una nevera galáctica. Pero gracias a este episodio 3 ahora sabemos que ese preciado aparato era en realidad una caja fuerte. Y en resumidas cuentas podemos agrupar este episodio en 3 grandes momentos o 3 actos que definen al capítulo 3 y a la historia del Mandalorian. Por un lado, el primer acto cuando entrega al bebé al Imperio. Luego en el segundo con todo eso que vemos de cómo es su vida, tanto con los cazarrecompensas como con los mandalorianos. Y finalmente su acto de redención cuando decide recomponer su pecado y rescatar al niño. Ok, en el primer momento, Masters, vemos todavía a un Mando duro y comprometido con ser un profesional, mostrándonos aquí las heridas de batalla de su aventura anterior. Aquí todavía la duda no es tan evidente de querer entregar al niño o no, pero es justo cuando entrega al bebé Yoda y ante el cliente y el Dr. Pershing que vemos que él se está quebrando por dentro por lo que le vayan a hacer para experimentar con él. Esto dada la experiencia que vivió antes el Mando cuando el bebé usó la fuerza para salvarlo. Y justo él, al preguntarle al cliente qué le harán al niño, nos adelanta todo lo que sería el episodio con un rescate. Y también con esto se nos explica que el código de un cazarrecompensas indica no preguntar o que se mantendrá confidencial qué hará un cliente con su presa capturada, lo cual pues también nos habla de esa gran escala de grises en la moralidad que tienen los personajes, particularmente aquí el Mando con su gremio de cazarrecompensas. Sí, porque todos ellos pueden hacer cosas terribles, pero se protegen con su código de que solo están prestando un simple servicio. Lo importante aquí, Masters, es que tenemos más contextos de los imperiales que se relacionan también con partes más adelantadas de este episodio, ya que por ejemplo Greef Karga, el líder del gremio de cazarrecompensas, nos da contexto de que ahora los imperiales que quedan escondidos viven como simples mercenarios o señores de la guerra en mundos distantes como ese. Esto pues no solo es una referencia al antiguo universo expandido de Star Wars, sino que nos dice que el imperio ya no importa tanto y que todos ahí en la galaxia lo menosprecian, incluso también la Nueva República en el centro de la galaxia, a la cual hace ahí mención Greef Karga, ya que él nos deja entrever que no hay orden ni ley en ciertos sectores ahora con este nuevo gobierno, lo cual paradójicamente 25 años después en la tercera trilogía resultará en un golpe de estado de la Primera Orden con la destrucción de la capital galáctica de la Nueva República en Hosnian Prime, algo que vimos en el episodio 7 y que casualmente estaba ubicada en el centro de la galaxia. Pero aquí en el inicio también el cliente imperial, al hablar con el Mandalorian, nos da un indicio muy importante de los sucesos que desconocemos del pasado, porque específicamente el cliente nos dice que en estos tiempos era muy difícil encontrar a un mandaloriano, sino también a su típico acero Beskar. Y él nos deja entrever que durante la Gran Guerra Civil o la purga famosa que nos han mencionado varias veces, pasó algo grande entre el Imperio Galáctico y el planeta Mandalor, donde seguramente el planeta quedó devastado, se robó su Beskar y ahora por eso los clanes mandalorianos son pocos y viven escondidos. Esto pues también es una clara referencia al arco de Mandalor de la serie de Rebels, donde vimos ahí que varios clanes mandalorianos se levantaron en contra del Imperio Galáctico, liderados primero por Sabine Wren y luego por Bo-Katan Kryze, quien portaba el mítico sable oscuro alrededor de unos 9 o 10 años antes de los sucesos de la serie del Mandalorian. Esto nos dice entre líneas que quizás las cosas no salieron nada bien y el Imperio tras este acto tuvo una terrible venganza en contra de los clanes de Mandalor, y a eso es lo que todos se refieren con la Gran Purga, donde a ellos les robaron su Beskar y además tuvo toda una limpieza racial de parte del Imperio. Por otro lado, en el segundo momento o acto de este episodio 3, este se centra en hablarnos más de la cultura mandaloriana y de los cazarrecompensas, como parcialmente lo acabamos de hacer, Masters. Aquí pues por fin nos damos cuenta que el Mandalorian vive en el mismo planeta de nombre desconocido, donde están radicados esa célula de restos imperiales y los cazarrecompensas. Y esta tribu vive en las cañerías porque por alguna razón deben estar escondidos. Los mandalorianos pues crean una pantalla entre la sociedad de que es raro verlos y de que solo existe uno entre su grupo.
pero también internamente también nos dejan entrever que sus números sí son muy limitados y quizás entre los que viven ahí no sean más de una veintena, combinados con algunos niños que vimos antes en el episodio 1. También nos damos cuenta que todos están unidos en un estricto código de guerreros, en una referencia directa a la mitología de los samuráis, en cómo los mandalorianos tratan sus armas y sus corazas. Esto pues es como si fuera una katana y todo es parte de un gran ritual, como nos muestra ahí la Herrera, que al parecer es la líder de ese clan mandaloriano. Aquí pues vemos que el Mando es una especie de eficiente principiante dentro de su clan, porque aún él no está tan armado totalmente como si lo está ese tipo gigante con armadura pesada que tiene jetpacks, el cual lo vemos en la batalla final. Esto es curioso porque el Mando incluso nos dice en este episodio que necesita un jetpack como si nunca hubiera utilizado uno, y esto pues es bastante evidente también con la escena de la Herrera cuando ella le forja su nueva armadura de Beskar como su recompensa. Y aquí él no solo obtiene todo un set completo plateado, sino que ella también le preguntan qué símbolo llevará en la armadura. E incluso la Herrera casi le pone la criatura que venció en el episodio pasado. Todo pues es como una especie de ritual de iniciación. Pero también el avance del Mando es bastante evidente porque vemos esos micromisiles que obtiene con su Beskar llamados como pájaros silbadores. Esto claro por el sonido que esas armas hacen. Vaya, lo que estamos viendo en este segundo acto todo el tiempo es como el Mando está estrechamente entrelazado a la cultura mandaloriana, la cual pues fue precisamente la que lo salvó cuando era un niño en la Guerra de los Clones, cuando ahora vimos más de ese flashback cuando perdió a sus padres, creando así su odio particular por los droides de batalla. Y aquí de nuevo cuando forjan su armadura al puro estilo de Tony Stark, de nuevo vemos esa escena de su trágico pasado, donde claro tenemos varias referencias hacia con los diferentes tipos de droides de batalla de los separatistas. Y en este arco hay un cierto elemento de envidia, particularmente por lo bueno y eficiente que es el Mando, y esto se da tanto con su clan de mandalorianos como con el gremio de los cazarrecompensas, algo que es bastante evidente sobre todo cuando llega nuestro protagonista al bar del gremio de los cazarrecompensas con esa nueva armadura reluciente. Por lo que aquí, cuando Mando está con el sindicato que dirige Greef Karga, podemos entender por qué este Mandalorian no encaja con los otros cazarrecompensas, aunque sea uno de ellos. Él, pues, es alguien que no disfruta de los placeres de la vida y solo busca hacer más trabajos, los cuales puedan ayudarlo a sí mismo y a su clan. Mando es mucho más mandaloriano que un cazarrecompensas, por eso pues es solitario, no socializa y 2 veces rechaza invitaciones de Karga como muestra de agradecimiento hacia los baños Twi'lek y de especias, que básicamente son invitaciones de este líder del sindicato hacia mujerzuelas y estupefacientes. Y entonces aquí llega el acto final o el tercer momento que es de lo mejor, Masters, ya que aquí las escenas épicas de acción se las guardan hasta el final a diferencia de los episodios pasados. Mando pues tiene un gran conflicto moral y va a rescatar al bebé Yoda de los imperiales y así se infiltra en su guarida como todo un ninjalorian e inmediatamente comienza a masacrar Stormtroopers de una manera bastante oscura hasta para Star Wars. Vemos pues que incendia a uno y solo escuchamos sus gritos en el fondo dejándonos ver que murió de una forma brutal. O también claro con esa gran técnica de usar su gancho de agarre para atravesar a uno con su cuchillo, o hasta también ese momento en el que usa sus pequeños misiles que es espectacular. Pero con todo este contexto, cuando Mando rescata al niño nos podemos dar cuenta por los diálogos de los imperiales que tanto el cliente como el Dr. Pershing, al cual le perdona la vida, trabajan para alguien más arriba, que si tuviera que adivinar por lo que sabemos por los trailers, bien creo que puede ser el siniestro Moff Gideon. Claro, la gran pregunta ahí queda de por qué ellos quieren experimentar con este bebé sensitivo a la fuerza, inyectándolo, durmiéndolo y usando algún tipo de tecnología de clonación, como nos indica el traje de científico del Dr. Pershing con su insignia en su hombro. Eso pues aún falta por descubrirse. Y bueno, ¿qué decir del final? El cual está muy bien estructurado porque el Mandalorian tiene que sobreponerse a todo con tal de hacer lo correcto y así salvar al niño con el cual se encariñó y el cual también le recuerda su propia historia de pequeño. Aquí pues nos damos cuenta que todos los cazarrecompensas se ponen en su contra y ahora él es la presa precisamente por haber roto su código, e incluso también se voltea a su carismático amigo Greef Karga, que aquí es bastante político. Sin embargo aquí, a diferencia de la escena contra los Stormtroopers, Mando se vuelve alguien vulnerable que a pesar de usar todos sus trucos con sus blasters o lanzallamas no logra escapar. Es más, logra desintegrar a 3 de sus compañeros y esto ni siquiera es suficiente. Esta secuencia pues está muy bien construida y parece que el Mando no podría irse en su Razor Crest, hasta que cuando menos lo vemos venir y justo en el momento más oscuro, cuando se está poniendo el sol, su clan mandaloriano se revela ante los individuos de aquel planeta listos para entrar en batalla y ayudarlo. Aquí pues vemos de lo que son verdaderamente capaces los mandalorianos en grupo por primera vez en un live action, usando todo tipo de armas como sus pistolas blasters, misiles,
naves o jetpacks que son continuas referencias hacia Jango o Boba Fett de las películas. Incluso aquí hasta uno de ellos se parece a Boba. Pero claro, lo mejor llega cuando uno de los líderes del grupo, el pesado mandaloriano, arriba y nos demuestra lo más avanzado de sus armaduras y de su blaster pesado que él carga. Algo bastante curioso porque este mandaloriano se nos identifica oficialmente en los créditos como Paz Vizsla, una familia mandaloriana que tiene una larga historia en el planeta Mandalor, tanto en las series de Clone Wars y Rebels y también en el pasado remoto de la galaxia. Es así que todos los mandalorianos unidos logran ayudar a su compañero, dejándonos entrever el código tan férreo que tienen de este es el camino, algo pues que es muy importante sobre su filosofía de cara al futuro de la serie. No obstante, también se nos explica que por haberse revelado en un gran número, ellos tendrán que buscar un nuevo escondite, algo sumamente interesante porque vemos que de una forma u otra todo se encamina hacia la verdadera trama oculta de la serie, que es la restauración de Mandalor para que este planeta y su pueblo puedan recuperar su gloria. Algo que por lo menos yo, Masters, estoy prácticamente seguro de que sabremos más en el futuro de un cierto personaje, o que incluso tendríamos un cameo justamente de Bo-Katan Kryze como la heredera pasada y líder de este grupo de guerreros mandalorianos, donde ahí pues sí podríamos conocer más de qué rayos ha pasado con estos individuos de este particular planeta. Y finalmente el episodio nos deja con un momento poético cuando Greef Karga trata de impedir en el Razor Crest que el mando se vaya. Claro, el mando es ingenioso porque usa su dispositivo de congelamiento para distraerlo, pero el final de su combate es aún mejor, ya que nos damos cuenta que a pesar de su amistad, Mando le tira a matar en el corazón. Pero justo son las 2 barras de Beskar mandaloriano que le dieron como comisión los imperiales las que paradójicamente salvan a Greef Karga de no morir, algo que en realidad me parece que está muy bien estructurado como un simbolismo. Así pues, este tercer episodio del Mandalorian nos concluye un primer arco de la serie con sus primeros 3 capítulos, sabiendo que la primera misión del Mando ha terminado y que ahora tendrá que esconderse y que seguramente será perseguido por los imperiales, al igual que el grupo de cazarrecompensas en el futuro inmediato, y esto claro por sus decisiones de proteger al bebé Yoda. Así que esa gran pincelada final del Mando pesado, Paz Vizsla volando y despidiéndose del Mando, únicamente nos dice que a medida que avancemos en la serie, el tema de la fuerza, los planes del imperio y de la restauración de Mandalor cada vez estarán más y más presente en esta serie. Y eso pues sin duda es muy emocionante, Masters. Así que no se olviden que mañana tendremos los easter eggs de este episodio. Pero si acaso se perdieron los casi 50 que nos dejaron los 2 episodios pasados, o nuestros análisis de los episodios 1 y 2 del Mandalorian, esas historias se las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que más aventuras sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.